Shalom, hermanos, Dios les bendiga. Hay un ambiente lindo de oración, de presencia. He estado hoy estudiando mucho sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Y está bien conectado al tema de hoy. Quise traer este tema primero porque yo lo había enseñado antes. Y bueno, uno empieza a estudiar la palabra y va descubriendo como que más y más y más. Un tema que parecerá un poco como que básico, ¿verdad? El gozo del Señor. Y es algo que, ¿verdad? En el ministerio se habla mucho y es algo que animamos a la iglesia y tratamos de impartirle, ¿verdad? Este tema. Pero cuando empezamos a profundizar, nos damos cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? Como parece. La pregunta que le surge a uno es cómo en medio de esta lucha que es posible que estés pasando ahora, ¿cómo es posible yo gozarme? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo estar triste y gozoso a la vez? ¿Cómo yo puedo sentir gozo en medio de una prueba, de una pérdida, de un fracaso? Pero el gozo, así como la bondad, como el amor, no es un sentimiento. Y ahí es que tenemos que empezar a hacer la diferencia para que podamos entenderlo y practicarlo, porque el gozo es una acción y es un mandamiento, ¿verdad? Y hay diferentes, cuando vamos profundizando en la palabra, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de gozo. Me parece que en el programa anterior pues hablé un poquito de eso. Pero yo quiero traerlo a ustedes como, ¿verdad? Yo quisiera que todos mis programas ustedes lo pudieran ver como una herramienta para poder vivir mejor y agradar a Dios y cumplir nuestro propósito, ¿verdad? Porque muchas veces no sé, tenemos la idea de que cuando venimos al Señor no hay problemas, no hay pruebas, no hay lucha. Y tal vez hay gente que predique sobre eso, pero lamentablemente tengo que anunciarle que al venir al Señor hay que hacer mucha fuerza, como yo dije en el programa pasado, de fortaleciendo nuestro interior. Hay que hacer mucha fuerza y sí, ¿verdad? Surgen cosas que a veces nos toman hasta de sorpresa y pueden causar en nuestro interior, en nuestras emociones, ¿verdad? Discomfort, incomodidad, tristeza. Y cómo yo puedo agradar a Dios, ¿verdad? En el mandamiento de siempre estar gozoso. Pero hubo algo que yo aprendí mientras yo estudiaba este tema, que tal vez lo había leído antes, pero wow, ustedes saben que la palabra es así. A lo mejor lo leemos 1000 veces y no es como que ese día que tal vez, ¿verdad? El Espíritu te quiere enseñar algo que tú dices, ¿dónde estaba esto cuando yo estaba en el llanto ese eterno que ese vivimos, sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y estamos quejándonos constantemente. La base para este tema es Nehemías 8. La fortaleza, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es un texto, ¿verdad?, que repetimos mucho. Pero la fortaleza, si vamos al original, la palabra que se usa en hebreo aquí en este texto es Hekbah. Se pronuncia así con K, Hekbah, se escribe Chedvah. Ustedes saben que me gusta mucho ir al original porque es como que se tiene el sentido correcto, ¿verdad?, de lo que se está expresando en el texto que sea. Y esa palabra Hekbah significa gozo, alegría, pero es un gozo que viene directo de Dios, ¿verdad? Y como yo decía en la clase pasada,
nosotros podemos expresar gozo o parecer que estamos gozosos cantando, bailando, cuando nos dan una buena noticia, pero el gozo que se habla aquí en Nehemías 8:10, para ser específico, y Primera de Crónicas 16, es un gozo que es sobrenatural. ¿Y cómo yo alcanzo poder sentir este gozo aún en el momento más difícil? Porque ustedes saben que cuando yo, ¿verdad?, leía un poquito sobre esto y meditaba, yo decía, tal vez nosotros, y no es, ¿verdad?, minimizando las pruebas que nosotros pasamos, porque nosotros pasamos por cosas que podamos resistir. Hay cosas en el mundo que muchos cristianos están pasando ahora mismo que tal vez tú y yo no podamos resistir. Pero como esa gente, ¿verdad?, que sufren en una escala aún mayor que nosotros, persecución o pérdida, pueden sentir gozo en medio de eso, ¿verdad?, en medio de la guerra, en medio del hambre. Hermano, y es en la presencia de Dios. Yo he estado estos días, ¿verdad?, estudiando mucho sobre la presencia, que a veces creemos que sabemos tanto, y porque yo anhelo, y es un hambre, ¿verdad?, que yo sé que nace del Espíritu, se lo pone en uno, que la presencia de Dios se manifieste, porque Dios está en todos lados, pero se manifieste donde quiera que yo esté, porque es en la presencia de Dios donde podemos experimentar el verdadero gozo. Pero ¿cómo yo logro que esa presencia de Dios se manifieste todo el tiempo en mí? Especialmente en gozo, en paz, ¿verdad? En gozo y paz, que es lo que mayormente necesitamos para poder pasar las luchas que vivimos diariamente, es orando y conociendo a Dios en su presencia, estando cerca de Dios. Mientras yo estudiaba, ¿verdad?, estos días, la clave, hermano, es la oración y la adoración. Es la adoración la que mueve a Dios más cerca de uno. Y es adoración, ¿verdad?, con agradecimiento, no ir a Dios con queja y recordando siempre lo malo, sino que Dios quiere que cuando vayamos a Él recordemos dónde Él nos sacó, todo lo que Él ha hecho con nosotros. Pero eso va a pasar cuando nosotros aprendemos a conocerle a través de su palabra. Cuando tú sabes qué Dios es que tú le sirves, el clase de Dios que tú le sirves, tú puedes vivir gozoso sin miedo, ¿verdad?, y sin queja. La presencia de Dios se puede manifestar en nosotros si constantemente tenemos un corazón agradecido y le adoramos, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. La presencia de Dios es tan importante, es tan grande. Cuando la presencia de Dios está manifiesta en nosotros, pasan tantas cosas buenas. O sea, es como si fuera agua, ¿verdad?, que limpia todo. Nos da más hambre de Él. Y es algo que debemos anhelar todos los días, porque es ahí donde podemos experimentar este gozo que habla Nehemías 8, ¿verdad?, que en el original se pronuncia Hedva, el gozo sobrenatural, que es posesión de Dios, ¿verdad?, porque dice el gozo del Señor. Eso está solamente en su presencia, es donde único se puede encontrar. No. Y lo que iba a decir era que a veces hablamos de la presencia de Dios, que es algo tan poderoso, ¿verdad?, sobrenatural, inexplicable, pero es tan sencillo, yo puedo usar esa palabra, tan sencillo, ¿verdad?, poder alcanzarlo. Lo que pasa es que nosotros no estamos a veces dispuestos a pelear y a hacer fuerza, ir en contra de la corriente, como hablábamos en la clase pasada. Requiere que nosotros seamos diferentes, que no tengamos miedo a ser diferentes, y podemos lograr, ¿verdad?, que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, y por ende podemos ser llenos de gozo. Pero hay un texto que mientras yo estudiaba que quiero compartir con ustedes. Como les dije, es algo que lo he leído muchas veces, todos estos capítulos, ¿verdad?, y más,
en este tiempo que yo he estado, ¿verdad?, estudiando la Torah, pero no lo había visto de esta manera. Y yo quiero que vayan conmigo a Devarim, Deuteronomio, capítulo 28, clásico. Vamos a leer desde el 45 al 47. Dice: todas estas maldiciones te caerán, te seguirán y te alcanzarán. O sea, van a estar encima de ti constantemente hasta que quedes eliminado, porque no le hiciste caso a Yahweh, ni guardaste los mandamientos y las leyes que te ordenó. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim. Hermano, mal que este texto. Ellas servirán como señales y pruebas contra ti y tu linaje para siempre, porque no quisiste servir a Yahweh tu Elohim con gozo y alegría por la abundancia de todo. Por la abundancia de todo. Cuando estamos bien, ¿verdad? En medio de la prueba, Dios quiere que nos acordemos de todo lo que Él nos ha dado, de dónde nos sacó, del perdón, Dios mío. Eso no lo podemos conseguir en ningún lado, sino a través de Yeshua. No importa lo que tú estés pasando, siempre acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Él es capaz de hacer, porque recordar, ¿verdad?, tiene que ver más con nuestro pasado. Pero al conocer al Dios poderoso que tenemos, podemos mirar hacia el futuro y saber que no importa lo que estemos pasando, Él tiene cuidado de nosotros. Y eso va a cambiar nuestra actitud y va a manifestar en nosotros la presencia de Dios y el gozo sobrenatural que viene solo de Él. Ese versículo 47 dice: tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltara contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. El obedecer, el dar, el cantar, el adorar con gozo, hermano, cambia todo, todas las circunstancias, cambia cómo tú ves las cosas, cambia todo a tu alrededor y te quita ese yugo. Muchas veces, ¿verdad?, yo meditaba en esto. ¿Dónde estaba ese texto? ¿Sabe? A veces nosotros, hay gente en la iglesia que dice: pero es que yo voy a la iglesia, es que yo ofrendo. Pero más, porque Dios mira más allá de lo que nosotros vemos, y nosotros podemos tratar de manipular a Dios con nuestras acciones, ¿verdad? Pero nuestra acción tiene que ir unida a una actitud de gozo y de agradecimiento. Si no, es como dice Corintios 13, que el amor vacío, ¿verdad?, que hace mucho ruido, porque tiene todo lo que nosotros hacemos, nuestras palabras, aun si profetizamos, dice Corintios 13, pero no hay amor, ¿verdad?, tiene que ver más con nuestro interior, es lo que quiero decir. Y si hacemos las cosas sin amor, sin gozo, con queja, ¿verdad?, y siempre pensando en lo negativo, siempre vamos a vivir con esta carga. Y yo quiero que me entiendan bien. Y lo vemos, ¿verdad?, en la iglesia, y tal vez tú lo estás viviendo, y esto no es, ¿verdad?, para juzgar a nadie. Nosotros mismos a veces, yo no sé si tú, ¿verdad?, pero yo me cuestiono: Señor, pero ¿por qué en esta área yo no crezco? Porque yo me siento aún triste y siento esta carga. ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué me siento cansado todo el tiempo? Porque lo que estás dando o lo que estás haciendo no va con la actitud correcta. Y la actitud correcta es dar, servir a Dios, servir a los demás con gozo. Y esto es algo que tenemos que practicar, no es sentirlo. El amor, tú puedes estar con alguien y no sentir ya el deseo, ¿verdad?, de ser cariñoso, de ser amoroso. Pero tú sabes lo que te toca hacer, tú sabes cómo es que tú tienes que actuar. Entonces tú vas a actuar según tu conocimiento, no porque tú lo sientas. Y el gozo opera así. Y le di la clave al principio: la manera que se te puede hacer más fácil es
anhelando, buscando y estando en la presencia de Dios. Ahí es donde se manifiesta el gozo del Señor. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que te hagan, no importa que te persigan, ¿verdad? Y experimentar este nivel, que es el nivel más alto del gozo, solo se encuentra en la presencia de Dios, porque eso es posesión de Dios, es el gozo de Yahweh, es posesión de Él, solo proviene de Él. Entonces hay que cambiar nuestra actitud, hay que anhelar la presencia de Dios, hay que conocer quién es nuestro Dios, porque a través de eso tú puedes entender, es que eso da un alivio tan grande. Yo estoy enfermo, pero yo entiendo que mi Dios sana. Yo entiendo que todo lo que me pasa, Dios tiene un propósito y Él tiene el control. Conociendo estos detalles de Dios, el carácter de Dios, cómo Él opera, trae gozo a mi vida, no importa lo que me esté pasando. Que un familiar cercano perdió la vida o está muy enfermo, y en vez de estar cuestionando a Dios, entender que Dios tiene el control, que aún en la muerte hay ganancia en Dios, eso trae alivio. Y tal vez a usted me diga, eso es bien fácil decirlo. Pues mire, yo he pasado todo eso. Y también me he lamentado y he llorado, ¿verdad? Pero cuando entendemos cómo Dios opera, cómo Dios actúa, cuál es el carácter, los atributos de Dios, podemos entender que todo está en sus manos, toda nuestra vida. Y eso produce gozo, pero hay que estar constantemente repitiéndonos la palabra, recordándonos quién es el Dios que le servimos, anhelando constantemente su presencia, orando, hablando con Él, todo el tiempo, sin cesar. Lo dice la palabra. Y este gozo es como una cadena, es como un círculo, ¿verdad? Te va a mover a siempre querer adorarle, a siempre darle las gracias. Y vemos muchísimos salmos, ¿verdad? Donde David expresa, David pasó cosas, y en medio de todo él se empujaba, ¿verdad?, a adorar a Dios, y siempre anhelaba estar en la presencia de Dios. Esto no es, este gozo, ¿verdad?, es un nivel alto, el nivel más alto de gozo, y solo se consigue en la presencia de Dios. Hay un gozo, ¿verdad?, que como le dije, que es el de aplaudir, que es momentáneo, porque te regalaron algo, porque alguien te abrazó, pero eso, ¿verdad?, te llena por un momento, pero el gozo de Dios es para siempre. Y en los momentos más bajos de la vida, ¿verdad?, se manifiesta, porque usted está conectado a Dios. Los otros niveles de gozo está el tú, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Salmo 21:6. Y el gozo, ¿verdad?, que tiene que ver con el brincar, la emoción momentánea, lo vemos en Romanos 5:3. Cuando, ¿verdad?, esa energía que no está mal, ¿verdad?, porque es un tipo de manifestación, pero no nos garantiza que en medio de la prueba, en el momento difícil, nosotros podamos sostenernos, ¿verdad? El gozo de Dios es el que nos sostiene y nos da fuerza. Y, ¿verdad?, algo sencillo que quise traerle es una herramienta más para que usted pueda vivir fortalecido en Dios. Y yo siempre digo que todas estas cosas, cuando nosotros empezamos a crecer y a moldearnos de esta manera, contagiamos a los demás. Y la gente empieza a decir, yo quiero ser como ella, porque yo sé que ella se acaba de divorciar, o el hijo se fue de la casa, o el hijo está en droga, porque ella siempre está tan gozosa y contagia a los demás, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Así que yo le pido al Padre, ¿verdad?, que no solo a mí, sino a todo el que me está escuchando pueda experimentar eso, y que el Rúa les dé ese anhelo por su presencia, por estar cerca de Dios, por hablar con Dios constantemente, por adorar,
Empieza a practicarlo, saca un ratito al día para hablar con Dios. Y usted va a ver cómo no solo va a cambiar cómo usted ve el mundo, sino que dentro de ti usted va a empezar a experimentar algo diferente. Así que les bendigo. Y ¿verdad? Voy a cerrar orando por todos ustedes. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tus pensamientos siempre son de bien, siempre son de fortaleza, siempre son de suplirnos, de proveernos. Ese es tu anhelo. Tú te complaces en que nosotros estemos contentos. Y cuando te conocemos, Padre, entendemos que todo lo que proviene de ti es bueno, aunque parezca delante de nuestros ojos, nos hayan enseñado diferente. Cuando nos metemos en tu palabra hermosa, entendemos, Señor, que tú deseas el bien. Y tú nos mandas a estar gozosos, Señor, porque eso nos conviene, nos mantiene cuerdos, nos mantienen conectados, que es lo que tú anhelas. Porque yo sé que lo más que tú anhelas es que nosotros estemos cerca de ti. Tú nos anhelas más de lo que nosotros te anhelamos a ti. Tú pensaste en nosotros antes que nosotros te conociéramos. Yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por las cosas que tú vas a hacer a través de este programa. Yo te pido que tú llegues que este programa tú puedas usarlo, Señor, para llegar a donde está la necesidad. Que tú toques las vidas y que la gente sea sanada, restaurada y fortalecida, y que ellos puedan usar este programa como un alma, Señor, para crecer. Estamos en tus manos y yo te doy gracias de antemano por todo lo que tú estás haciendo y por lo que has de hacer. Te amamos, Dios, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén.